Ahí sí. Hola chicos, bienvenidos a otro canal de Mate Fácil, a otro video de Mate Fácil. Ya, filo. Se me había olvidado grabar, ups, voy a recapitular. Vamos a ver primero un ejercicio de inducción, luego un ejercicio de lo que sería imagen, y luego una tercera parte de algo parecido al TPA-1 que hicieron, que es la pruebita que les tomé a ustedes, que sería de un poco de partes y producto, también trabajando con un poco de funciones, objetividad, inyectividad y cositas así. Eso es como lo importante y lo macro que me interesa ver ahora en el primer bloque del auxiliar. Todos claros con lo siguiente. Notaron que les dije que la auxiliar iba a ser extensa, ¿cierto? Y que iba a durar desde las 2:30 hasta las 5:45, ¿cierto? Pero ¿esto por qué? Porque el auxiliar va a durar como tan extenso. Porque lo voy a dividir en dos bloques. El primer bloque va a ser un bloque de auxiliar normal. Luego, el segundo bloque va a ser un bloque, pero donde ustedes van a hacer el TPA. ¿Qué es el TPA? Porque tengo entendido que hay gente de otras secciones acá, porque una amiga me pidió que hiciera como un auxiliar para su sección. Y creo que compartió el link, que también hay auxiliar de álgebra. Porque creo que esos mechones no podían en otro horario o algo así. El TPA son unas pruebitas. Las pruebitas se llaman Todos pasamos álgebra y son unas mini pruebitas que duran media hora, 45 minutos, en las cuales ustedes intentan el desarrollo y me lo envían escaneado. Una vez que me envían el desarrollo escaneado, por donde lo envían, les comparto un formulario, los que son de la sección tienen la parte de tareas, y el formulario es un link nomás que voy a mandar por el chat en algún momento. Y después de eso, después de su media hora de trabajo, la idea es que todos intenten los TPA, porque así pueden tener un ensayo-error. Y eso es lo importante, que se equivoquen antes del control y no en el control. ¿Por qué? Porque luego de eso yo me dedico como 20, 25 minutos, media hora a revisar todos los pinches desarrollos y ver cuáles son los enfoques donde se están equivocando, cuáles son los errores más comunes y cuáles son las cosas que no deben hacer, qué consejos les voy a dar también para poder abarcar los problemas y cosas así. Eso en general, eh, eso en general va a ser como la dinámica que vamos a utilizar hoy día. Y lo que se ocupa para siempre cuando hago los TPA. Este sería el TPA2, no es necesidad de tener el TPA1 para hacer el TPA2, y el TPA2 también, claramente, obvio, va a ir enfocado en la prueba. Entonces es importante que lo haga y que lo intenten. La vez pasada el TPA, igual lo dije como un poquito encima, pero fueron alrededor de 55 personas. De las 55 recibí alrededor de 40, 30 respuestas, las cuales fue bastante bueno, porque como que justo las cositas que se equivocaba la gente o que se quedaban pegados, podíamos ver cómo avanzar esa parte, o en realidad eh, podíamos como, pude como darles consejos de cómo abarcar esos problemas y qué cosas no hacer, que es lo importante al final, donde uno se queda pegado, ¿ya? Eso sería respecto al TPA, y eso va a ser a partir de las 4:15 en adelante, ¿ya? La auxiliar, yo creo que lo ideal es que va a terminar a las 4, la auxiliar, y luego de eso iría lo del TPA. Y si me queda tiempo, voy a hacer la P4 del auxiliar, que también es muy buena para el ejercicio, pero no es tan. Pero también claramente entra en el control. Eh, no sé si vieron, pero recuerden que en el canal de YouTube está la solución de cuando se hace un ejercicio por partición. Y se explica en realidad cómo desarrollar los ejercicios por partición, que era algo que otros tenían dudas. Eh, y eso también es bueno porque se divide como en las tres partes generales. Primero probar que no vacío, luego de eso probar que si tengo intersección disjunta me va a dar vacío, y también probar que recubre el conjunto completo. Y esas cosas, como el de cómo probar esas cosas, tienen métodos específicos. Son como métodos específicos para demostrar que algo no es vacío, o que algo de intersección es vacía, o que yo recubro un conjunto completo. Y la idea es que esas metodologías ustedes las tengan súper claras para mañana. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo son esas metodologías? Potata, a ti, Kale del chat. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo son las metodologías para probar cosas por, por lo que sería particiones? ¿Sí? ¿No? ¿No se escucha nada? Mm, ah, el Tisca tiene el micrófono malo, Pato. Ah, ya, Frigio. Cooperamos con el Tisca, ya que alguien más se ofrezca para ser el leedor oficial. Hay que leer las preguntas, las dudas. Sí, eso, las dudas del chat en general. Ya, Jorgito San Martín, yo me pongo. Ya, perfecto. Ya, todos vieron que hay una segunda pantalla que se llama Fibonacci, ¿cierto? ¿Dónde está la pizarra? Pato, yo tengo una duda. Dime. Es que yo soy de la sección 7, vengo de Infiltrada, que nos mandó la Javi. ¿Ya? ¿Tú mandaste algún enunciado para esta clase que hay ahora? Verdad. Ya, sí, maravillosa idea. Lo dejo siempre público, pero igual le voy a mandar el link por el chat, ¿ya?
Ya, gracias. Y disculpa por aquello, se me había olvidado completamente. Ahí está. Ah, dame un segundito. Claro, el enunciado era un poco importante, solo un detalle. Control C, ya, ahí lo voy a mandar por el chat, ¿ya? Tengo una duda, ¿dónde está lo del video de partición? En el canal de YouTube, es el canal de YouTube, el auxiliar número 5, el video para el desarrollo de auxiliar número 5. Ah, pero fue el ejercicio que hiciste la misma auxiliar, ¿o no? Sí, exacto, solo que como Ah, tengo ya, aquí un poco más lento. ya. Pero lo bueno de partición es que todo se prueba igual, entonces como todo se prueba igual, tienen que solamente recordar la metodología y saber bien dónde están parados para ocupar las propiedades que le están diciendo. Ignacio pregunta cuál es. ¿Cuál es qué cosa? Ignacio dice, Canal de la YouTube. guía. Ah, ¿Cuál es el la canal de guía? YouTube. Está en el mismo link que les mandé ahí de recién. Ahí pueden meterse a la sección de enlaces de la sección y ahí está el canal de YouTube. Si no, Ese. dame 22 segundos. No, menos, 10 segundos. Menos, me demoro menos. No, el internet se cayó, no me demoro menos. Ya, ya lo mandaron por el chat, creo. Ya, filo, ya, me demoré más yo. Ya, filo, ok. Ya, entonces vamos a comenzar con la auxiliar. Voy a cambiarme de cámara, entonces recuerden ustedes colocar fijar video en la cámara que dice Fibonacci, ¿ya? Que va a ser la cámara con la pizarra. Y eso, yo voy a fijar igual ese video. ¿Cómo fijo el video? Acá. Fibonacci más hacer con anfitrión. Y Fibonacci Spotlight, hacer creador, ya, ok. Perfecto. Ya, Fibonacci, fijar video. Detener video, fijar video. Listo. Ahí está fijado en Fibonacci. Voy a cambiar de cámara y vamos a comenzar con la auxiliar. Ya. Esta mirada, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Se ve de pana. Ya, voy a borrar la actividad. Entonces, lo importante ahora va a ser ver cómo poder atacar los ejercicios que tenemos. El primero va a ser un repaso de inducción, en realidad, porque la inducción es una parte muy importante que sí o sí, pero como que puedo asegurar de cabeza, de cráneo, de encéfalo, de todas maneras posibles, que va a haber un problema de inducción. Entonces, ese es el tipo de ejercicio importante que lo sepamos hacer completamente. ¿Ya? Voy a ver el enunciado. Ya. A ver, vamos a esto. Deme un segundito. Ya, vamos con la primera parte del ejercicio, que sería este ejercicio de acá. Bien. Entonces, el P1, considere una sucesión definida de la siguiente manera, con U0 igual a 2, U1 igual a 3, entonces va a ser U0 igual a 2, U1 igual a 3, y además de eso, un U sub n igual a alguien. Y el U sub n va a ser U sub n más 1. U sub n más 1 es igual a 3 veces el U sub n menos 2 veces el U sub n menos 1. El U sub n menos 2 veces el U sub n menos 1. Y esto de acá es para todo n mayor o igual a 1. Para todo n mayor o igual a 1. Y luego de eso me pide demostrar que U sub n es igual a 2 a la n. Demostrar que U sub n es igual a 2 a la n más 1 para todo n mayor o igual a 1. Patrón natural, bla, bla, bla. Vale, estamos listos. Ok. Ya. Ahora, cuando tenemos un ejercicio de inducción, primero lo que tenemos que ver. En primer lugar, ¿qué es lo que uno dice cuando tengo un ejercicio de inducción? ¿De dónde yo me afirmo para decir, ah, ya, este ejercicio lo voy a hacer con inducción? ¿De qué yo me tengo que afirmar?
Cierra, chicos, chicos, cierra. Participen. Para todo, ¿Cómo? para todo n. Para todo n. En realidad, yo de lo que me tengo que afirmar y de lo que tengo que estar como totalmente consciente es de que me están fijando una propiedad para alguien natural. Como yo lo tengo indexado con los números naturales, yo voy a decir, ya, voy a ocupar inducción. Ahora, listo. Una vez que tengo la inducción lista de cómo voy a desarrollar el problema, de realizarlo por inducción en realidad, tengo que tener dos casos. Primero, recordemos que la inducción se divide como en ciertos tipos de ejercicios, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto. Los ejercicios se dividen como en los tipos que son de divisibilidad, los ejercicios de igualdad, y también los ejercicios de desigualdades, ¿cierto? Pero entre medio de eso, eso sería como para un caso general de inducción. Pero también, ahora podemos ver que en realidad, este ejercicio también lo podemos tener para otro caso, que es el caso de recurrencia. ¿Y qué es el caso de recurrencia? Cuando mi caso enésimo, o enésimo más 1 en este caso, depende de los casos anteriores. Por ejemplo, acá, el u sub n más 1 depende del u sub n y depende del u sub n menos 1. Por lo tanto, yo voy a decir que esto de acá va a ser una recurrencia. Y aquí tengo una cierta sutileza. Yo voy a tener una diferencia entre la inducción fuerte y la inducción débil. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? La fuerte considera que se cumplen todos los casos anteriores a n. Digo, del n que queremos probar. El para todo. Claro, ahí lo importante es lo siguiente. Lo importante es considerar, de partida tienen que tener algo muy claro. El principio de inducción es uno solo, ¿ya? Y vamos a tener que la inducción fuerte va a ser equivalente a la inducción débil. Pero en cierto momento me va a convenir ocupar más la inducción fuerte que la inducción débil. Por ejemplo, en este caso, me conviene mucho más ocupar la inducción fuerte que la inducción débil. ¿Por qué me conviene ocupar la inducción fuerte? Porque mi término enésimo más 1 va a depender de los anteriores. Como va a depender de los anteriores, yo voy a necesitar que los anteriores sigan cumpliendo la cadena que estábamos cumpliendo. Recuerden que la inducción la puedo ver como un efecto dominó. ¿Ya? Entonces, como en realidad voy a depender de los anteriores, yo voy a decir, ya, voy a ocupar inducción fuerte. Y recuerden que lo que cambia cuando yo ocupo inducción fuerte es la hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva no son intercambiables entre inducción fuerte e inducción débil. Porque recuerden que para inducción débil decíamos, ya, existe algún K, existe alguno en los naturales que me cumple cierta propiedad. Y yo voy a probar a partir de ese el siguiente. Ahora cambia un poco la cosa. Y lo que yo voy a decir en realidad es que a partir de un punto, yo puedo decir que todos los anteriores se cumplen. ¿Ya? Esa es la diferencia. Lo vamos a escribir textualmente, solamente para que tengan como una idea macro o general. ¿Ya? Entonces, yo digo esto, lo voy a probar por inducción. Por lo tanto, yo voy a decir, ¿cómo? Lo quiero probar. Quiero probar por inducción. Por inducción, probaremos primero el caso base. Lo de siempre. Pero ojo, que cuando yo estoy haciendo una inducción que va a ser fuerte en realidad, o que tengo solamente recurrencia, recuerden esto, recurrencia, ustedes recuerdan siempre inducción fuerte. En este caso, como tengo una recurrencia, mi caso base no va a ser probar que se cumple para alguno desde un punto, no va a ser como que se cumple para el caso 1 o para el caso 2, no. Debo probar que se cumple para un caso base un poco más difícil, en realidad, pero es un pelín más difícil solamente, que sería en este caso, ver que si yo tengo el u sub 0 y el u sub 1 definido, entonces yo voy a tener que calcular el u sub 2, que sería el caso siguiente a este. Vemos cómo se vería. El u sub 2, aquí va a ser igual. El u sub 2, recordemos que este 2 yo lo puedo escribir como 1 más 1. Entonces, lo que estoy diciendo en realidad acá, 1 más 1, es que esto va a ser el n más 1. Y n va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener acá? Que el u sub 2 va a ser igual a 3 veces el u sub 1, porque sería el n igual a 1, el u sub 1, menos 2 veces ahora el 1, pero en este caso, le resto 2, le resto 1 que diga. Entonces me quedaría el u sub 0. Me quedaría entonces 2 veces el u sub 0. Eso sería 1. 1 sub 0. Ahí solamente reemplacé lo que quería llegar en realidad en el caso base. Lo cual me quedaría reemplazando el u sub 1, yo sé cuánto vale. Lo tengo acá arriba escrito, que vale en realidad 3. Y que el u sub 2 vale en realidad 2. Por lo tanto, esto de acá va a ser igual a 3 veces 3 por 3, menos 2 por 2. Lo cual va a ser igual a 9 menos 4. 9 menos 4, que en realidad va a ser 5. Pero ahora, lo que yo me interesa, lo que quiero probar en realidad, el por demostrar que del ejercicio, es que tenga esta forma de acá. Entonces, esto de acá yo lo debo poder escribir por esta forma de acá. Pero que podemos notar que esto en realidad va a ser 2 a la 2 más 1, ¿o no? Y esto de acá en realidad es
probarlo para el caso n igual 2. Entonces se va cumpliendo la relación que quería probar. Tenemos el caso base listo, porque el U sub n, en este caso, es 2 a la n más 1. 2 a la n más 1. En este caso podemos escribir el 5 como 2 a la 2 más 1. ¿Hasta ahí queda alguna duda? Yo, Pato, Dime. yo tengo una duda. ¿No es necesario probar el siguiente y asumirlo también como caso base? No, recuerda que el caso base va a ser tu caso inicial. Lo importante es que ahora tu caso Sí. base en realidad va a estar definido por los anteriores. Entonces tu caso base no va a ser el 0 ni el 1, va a ser el 2. Porque el 2 va a estar definido Ya. por los anteriores. ¿Sí? Ya. Ya, ok. Es que en otro ejercicio de inducción fuerte como que se tomaban como 2 casos base o hasta 3 y como que eso me confundió un poco. Todo depende en realidad de cómo está definida tu recurrencia. Si tu recurrencia está definida, por ejemplo, Ya. que dependo de los 5 casos anteriores, voy a tener un caso base un poco más extenso. ¿Se entiende bien? Ya, sí. Ya. Y entonces el U sub 0 y el U sub 1 no puedo ocuparlos como caso base, ¿cierto? No, eso No, porque esos son datos No. del problema, no son tu caso base. Ya, Tu ya, caso ya. base, Ya, recuerda ok. que es un punto de comienzo para hacer principio de inducción. El primer Ya. dominó que botas. Ya, ok. Gracias. ¿Ya? Una vez que tenemos listo el Pato. caso base, vamos con la hipótesis inductiva. Pato, Dime. a mí no me quedó muy claro eso de que, o sea, ¿por qué no cuenta como caso base U sub 0 y U sub 1? Porque al final, esos son los datos de tu ejercicio. Son los primeros elementos que te definen en tu ejercicio. Pero el caso base, en realidad, uno quiere probar que se cumple la fórmula general que te dicen. En este caso, te dicen que probemos que tiene la forma de 2 a la n más 1. Entonces, como yo quiero probar esto de acá, debo probar que existe un primer elemento que me cumple esa forma. Pero esto de acá son datos. En realidad, son datos del ejercicio. Tu primer caso base va a ser otro. Va a ser el caso siguiente. Aunque se cumpla con Sí, de hecho, bueno, cero. si la recurrencia está muy bien definida, debería cumplirse con los anteriores, pero siempre yo intento como hacer el caso siguiente para poder asegurarme en realidad. Completamente. Ya. Recuerden que siempre pueden ustedes usar el método exploratorio y ver bien cómo se comporta la recurrencia para poder trabajar con ella. Y si en el control yo me paso con algún caso base, Es ¿eso mejor no me más que contaría? menos. Es mejor más que menos. No te van a descontar puntaje y solamente se van a fijar en el caso base y van a decir, ya está correcto el caso base. Chao, nos vemos. Ya. ¿Sí? Gracias. Es mejor más que menos. Sí. Y siempre recuerden justificar todos sus pasitos. Vamos ahora con lo que sería la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva, recuerden que en este caso, como vamos a ocupar lo que sería recurrencia, porque tenemos una inducción fuerte, vamos a utilizar ahora el caso base. El caso base va a decir que yo voy a decir que se cumple esta relación, es decir, el U sub n, voy a decir un K va a ser igual a 2 a la K más 1. 2 a la K más 1, pero esto de acá cambia un poco. Va a ser para todo J, ¿ya? Tal que el J es menor o igual al K. ¿Ya? Obviamente con J en natural. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Mi hipótesis inductiva cambia un poco. Y yo en realidad lo que estoy diciendo es que se va a cumplir la relación que yo quiero de la recurrencia que me definí. Es decir, que dicha recurrencia la voy a poder escribir de esta forma siempre, el caso enésimo. En este caso yo dije el késimo porque es para algún K. Algún K natural me va a cumplir la forma de la recurrencia, pero además de eso va a ser para todo J menor o igual al K, con J pertenecientes naturales. ¿Qué estoy diciendo acá? Que todos los anteriores me lo van cumpliendo. Estoy diciendo que se cumple para el K, pero también se cumple para el K menos 1, para el anterior, y para el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. ¿Se entiende bien eso? ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? Ya. Y, Ahora, como yo Pato, estoy haciendo, dime. ¿y por qué no simplemente poner que se cumple para K menos 1? Porque si digo que se cumple para K menos 1, no estoy viendo el caso K menos 2. Y debo ver que se cumplen todos los anteriores. Ya, gracias. Entonces, yo coloco, por eso cambio la hipótesis inductiva. Como estoy en inducción fuerte, recuerden lo siguiente. Cuando yo tengo inducción normal, yo digo para algún K, es decir, para algún punto, en todos los naturales, que los voy a tener ordenados, para algún punto se va a cumplir. Eso es inducción normal. Y cuando yo digo inducción fuerte, voy a tomar todos los naturales
y voy a decir, para algún punto se va a cumplir, pero para todos los anteriores también, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo que para algún K natural, para algún K, voy a ver acá, natural, para algún K natural, se cumple esta relación. ¿Listo? ¿Ok? Para algún K se cumple, pero también estoy diciendo que para todos los anteriores, es decir, el K-1, el K-2, anterior, y el K-27, también se va a cumplir. Eso es lo importante de definirlo de esta manera, y esta va a ser mi hipótesis de inducción fuerte. ¿Ya? Bueno, como una vez tenemos la inducción fuerte, ¿qué hicimos nosotros? Pato, disculpe, es que no todos ven muy bien la pizarra. Por Ya, ejemplo, pero la hipótesis la pongo, inductiva, ¿no? al final. Un O, poco más de espérate, lado, creo. ¿más de lado o deja ver? Ahí, no, eso es mucho. Ah, ¿Ahí? ahí mejor, Ignacio. Espera, déjame ver si lo puedo acercar. Ahí se vería bien, ¿no? Ahí se ve de pana. ¿Sí? Ya. Ahí se ve muy Tiene una bien. cortina igual, así como que creo que hay luz, ¿no? Creo que puedo como... Ahí está bien, Pato. ¿Sí? Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que en el caso base ocupamos que n era igual a 1. Y ¿Claro? después el 5 era 2 elevado a 1 más 1. Entonces no me cabe. El 5 es 2 elevado a 2. Y recuerda que aquí Es que tenemos el seguro... sub 2. Esto de acá es un sub 2. Entonces, lo que llegamos en realidad es que u sub 2 va a ser igual a 2 a la 2 más 1. ¿Sí? Pucha, es que arriba ocuparon que era n más 1. Y el n era igual a 1. No, Entonces, recuerda, sí, no, recuerda lo siguiente. Recuerda que las variables, cuando yo estoy trabajando con fórmulas en general, las variables son mudas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cuando yo defino una variable, por ejemplo, aquí dije ya, n igual a 1, ¿cierto? Para hacer el u sub 2. Y eso es para ocupar la fórmula, pero esta fórmula de acá. Pero lo que me interesaba era llegar a que yo ocupaba esta fórmula de acá. Y en realidad este n con este n no son el mismo necesariamente. Porque recuerda que las variables son mudas para cada fórmula. Es como que yo tengo una función. Yo digo que la función es f de x. Lo que yo le voy metiendo, el x que voy metiendo, son elementos de un conjunto, pero no es un x fijo, ¿se entiende bien? Ah, ya, vale, sí, ahora sí capté. Entonces lo importante era que yo llegara a que el u sub 2 tenía la forma de 2 a la 2 más 1, porque yo quiero probar que el u sub n tiene la forma de 2 a la n más 1, ¿sí? Sí, gracias. Ya. Pato, Dime. en la hipótesis inductiva, tú ocupaste K. ¿No puedo ocupar la misma N? O sea, la N No, que... las variables son mudas, entonces puedo ocupar la misma. Yo lo cambié solamente para evitar confusiones, pero puedes ocupar la misma, no hay ningún problema. Lo importante ahora es que yo defino el caso, yo definí que se cumple una hipótesis inductiva para el caso P sub K. Pero la hipótesis de la inducción me dice en realidad que yo debo probar que esto de acá implica el caso P sub K más 1, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es probar el caso P sub K más 1. Escribámoslo para ver cómo se comporta. Entonces, el caso P sub K más 1, que sería, el P es una proposición. ¿Cuál sería la proposición? Que se cumple esto de acá. ¿Cuál sería el caso de U sub K más 1? Sería U sub K más 1, ocupando la fórmula de acá, esta fórmula que tenemos a la izquierda, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 3 veces U sub N menos 2 veces U sub N menos 1. Perdón, U sub K. U sub K y U sub K menos 1. Solamente reemplacé la fórmula que teníamos por enunciado, que en realidad me dice que el caso enésimo más 1 va a tener esta fórmula dada para todo n mayor o igual a 1. Estamos en ese caso, en efecto, porque ya probamos el caso base para n igual a 2, entonces acá estamos definitivamente para un n mayor o igual a 1. Entonces podemos ocupar esta fórmula de acá. Que U sub K más 1 va a ser igual a U sub K menos 2 veces U sub K menos 1. Ojo que el K yo lo cambié por el N, pero las variables son mudas. Entonces yo puedo llamarlo de cualquier forma en realidad. Lo que importa es que eso esté indexado con los naturales. Entonces, una vez ocupando esto de acá, vamos a ocupar la hipótesis inductiva. ¿Y cuál es la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva me dice que el U sub K yo lo voy a poder escribir de cierta forma. Que esto va a ser igual a 2 veces 2 a la K más 1 menos 2 veces, y el U sub K menos 1 sería 2 a la K menos 1 más 1. Entonces, de este paso a este paso, yo utilicé mi hipótesis inductiva.
Pero ojo, no utilicé una hipótesis inductiva cualquiera. Yo ahora utilicé una hipótesis inductiva, pero que es una hipótesis inductiva más fuerte. ¿Por qué? Porque lo ocupé para el caso K, ok, todo bien, para el caso K lo ocupé, pero también lo ocupé para el K-1. Y como el K-1 es arbitrario, yo recorro todos los elementos que tengo acá. ¿Se entiende bien? Sí. Una vez que tengo esto de acá, ahora nos queda solamente hacer un desarrollo algebraico, que es matraca en realidad, lo cual nos quedaría 3 veces 2 a la K, más 3, menos 2, el 2 multiplicado con 2 a la K menos 1 va a darme 2 a la K, entonces 2 a la K, y menos, por más, menos, me quedaría menos 2, ¿cierto? Esto de acá en realidad sería 3 veces 2 a la K, menos 2 a la K, recuerden que es sub por, menos 2 a la K me quedaría 2 veces 2 a la K, ahí, 2 veces 2 a la K, más, en este caso, 3 menos 2 me daría 1, y esto de acá en realidad va a ser 2 a la K más 1, más 1. Por lo tanto, ¿Pato? dime, ¿Por qué en la parte de la hipótesis inductiva, en el de 2 por K menos 1, no pusiste 2K más 1 menos 1? ¿dónde? ¿Acá? Sí. Porque recuerda que yo tengo, este va a ser el caso U sub K, ¿cierto? El caso U sub K, yo puedo ocupar mi hipótesis inductiva, que el caso U sub K va a ser igual a 2 a la K más 1, ¿cierto? Entonces, perfecto, de U sub K pasamos a 2 a la K más 1. Luego, el caso U sub K menos 1, yo sé que va a cumplir esta fórmula de acá. ¿Por qué? Porque yo dije que se asumía que se cumple para todo J menor o igual a K. Como K menos 1, eso, como K menos 1 es menor o igual al K, lo va a cumplir, y va a cumplir dicha fórmula ya. Y la dicha fórmula sería entonces que el caso U sub K menos 1 va a ser igual a 2 veces K menos 1 más 1. ¿Se entiende bien? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, recapitulemos un poco el ejercicio para tener bien la idea. Tenemos un ejercicio que está hecho por recurrencias. Como está hecho por recurrencias, yo voy a ir al tiro de cabeza, de encéfalo, de cráneo, a decir que lo voy a realizar por inducción, pero no una inducción cualquiera. Va a ser por una inducción que va a ser inducción fuerte. Entonces, ¿por qué lo voy a probar por inducción fuerte? Porque tengo recurrencia. ¿Y qué me dice la inducción fuerte? Yo tengo una hipótesis que va a ser más fuerte que la anterior. Entonces, a partir de eso yo digo, ya, lo voy a probar por inducción, y voy a ver ahora en realidad el caso base. El caso base, como bien vimos, tenemos un 0 como dato, 1 como dato, y vamos a ver el caso que sigue en realidad, que sería U sub 2. U sub 2, por fórmula del enunciado, que es esta de acá, vamos a poder en realidad escribirlo de esta forma, y luego reemplazar los datos que ya teníamos. Pero ahora lo que nos interesa es que en nuestro caso U sub 2 tenga la forma que queremos demostrar, que la forma es que U sub n va a ser 2 a la n más 1. Entonces, el U sub 2, llegamos aquí a 2 a la 2 más 1, entonces todo bien, todo correcto, y tenemos el caso base listo. Ahora hacemos la hipótesis inductiva. Nuestra hipótesis va a ser un pelín más fuerte que una hipótesis de una inducción débil. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con casos de recurrencia. Yo en vez de decir que tengo la lista de los naturales y que para algún pelagato se cumple la propiedad, lo que voy a decir en realidad es que tengo la lista de los naturales y que para algún pelagato se cumple la propiedad y para todos los que están atrás también. Entonces yo digo que U sub K va a ser a 2 a la K más 1 para todo J natural, tal que J es menor o igual a K, y con K natural. Entonces ahí estoy diciendo que todos los anteriores, acá, me los van a cumplir. A partir de eso tengo mi hipótesis inductiva, y yo debo probar ahora, a partir del caso, el P de K, la proposición K, debo probar el caso K más 1. Viendo el K más 1 cómo se comporta, lo voy a escribir acá. U sub K más 1, pero tenemos ahora algo bueno. Por definición, U sub K más 1 me cumple esta fórmula de acá. Una vez que me cumple esta fórmula de acá, la reemplazo y llego a esta parte de acá. Pero ahora lo que me interesa es ver el U sub K y el U sub K menos 1. Pero este es el momento donde yo ocupo mi hipótesis inductiva. Y donde mi hipótesis inductiva, en realidad, me va a decir lo siguiente. El U sub K yo lo puedo reemplazar por 2 a la K más 1, porque es un menor o igual al K que me había dicho yo. Y el U sub K menos 1, en efecto, es menor o igual al K, así que también se cumple. Me va a cumplir la fórmula como 2 a la K menos 1. Luego ordeno la cuestión y me da. ¿Se entiende bien la idea, chicos? Sí. Ya, maravilloso. Ese ánimo es el que me gusta. Tenemos ese ejercicio listo y ahora... ¿Pato? Dime. ¿Qué pasó con el 3? ¿Con qué 3? Me perdí en esa parte. El 3 veces 2 a la K lo distribuí. Y al distribuirlo me queda 3 veces por 2 a la K, que sería 3 por 2 a la K, más 3 por 1, que es 1 generalmente. Luego de eso,
el 3 veces 2 a la k, está acá hay otros 2 a la k, pero restando. Entonces 3 veces 2 a la k menos 2 a la k me queda 2 a la k. Y el 3 menos 2 generalmente da 1. ¿Sí? Ya. Gracias. Ya. Sí, eso es importante, chicos. El último día, así que no se queden con dudas. No hay preguntas tontas, no hay preguntas nada, no. Pregúntenme todo lo que quieran, ¿ya? Pato, yo tenía una. Dime. Que hiciste como una demostración como directa, ¿no? Como que llega, como de la hipótesis llega hasta la tesis como al tiro, ¿no? A diferencia de las otras inducciones que normalmente trabajáis la tesis y en esa aplican la hipótesis de inducción. Claro, lo importante es que ahora en un momento ocupo una implicancia, porque recuerda que yo a partir del caso K quiero probar el K más 1. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento, al ocupar esta parte de acá, esto en realidad va a ser una implicancia. Cuando yo ocupo la hipótesis inductiva, es una implicancia, y es la implicancia que yo quiero. Esa implicancia de acá. Por lo tanto, sigue siendo correcto porque el desarrollo es equivalente. ¿Se entiende bien? Sí. Sí, gracias. ¿Pato? Dime. Entonces el objetivo de esta demostración fue demostrar que se cumple para K menos 1 y para K más 1, y ahí podemos afirmar que se cumple siempre. El objetivo de esta demostración al final, cuando yo hago la inducción, es demostrar que se cumple para todo K natural a partir de un punto. Eso es el objetivo de la inducción en general, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una inducción fuerte, lo que digo es, asumo un caso K y asumo todos los anteriores. Y a partir del caso K y todos los anteriores, yo pruebo el caso K más 1. Pero ¿qué ocurre? Como ese K que me tomé era arbitrario, yo en realidad lo estoy probando para todos los naturales. ¿Se entiende bien? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Gracias. Eso, ¿queda alguna otra duda o vamos con el otro? Y yo tenía otra, que era de que, ¿qué pasa si en el control, como que yo trato de probar el use of 0 y el use of 0 como que no estaría definida la... El uso no, cero, recuerda que solamente es un dato. Y además de eso, en un control no te van a dar una cosa que no funcione, que no cumpla la fórmula. Ojo, un dato muy importante es que no necesariamente mi caso base va a ser justo el siguiente al que tengo. Puede que mi caso base sea con n igual a 5, y a partir de ese se cumpla. A veces pasa eso, sobre todo con desigualdades, ¿ya? Vale, gracias. Jerome, ¿se entiende bien? ¿No queda ninguna otra duda? ¿Vamos con el otro? Ya, vamos con el otro. Pero como en la vida no hay primera sin segunda, les traigo otro ejercicio de inducción, que me lo voy a sacar del bolsillo. Yo voy a escribir el enunciado. Porque los ejercicios de inducción son buenos para, no sé, antioxidantes. Ya, lo tengo anotado acá. ¿Dónde lo tengo? Denme un segundito. ¿Dónde lo dejé? Ya, pero igual lo tengo acá. Acá. Pato, Dime. el paso inductivo es cuando se responde a la hipótesis inductiva, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando tú utilizas la hipótesis inductiva para poder probar que en realidad se cumple para el otro caso. Ok, muchas gracias. Muy obrigado. Ya. Denme un segundito. Yo tenía acá ahí. Ya. Entonces vamos a hacer un extra, porque nos gusta la inducción, que va a ser de la siguiente manera. El extra es probar lo siguiente. Yo quiero probar que 1 menos un cuarto va a factor de 1 menos un noveno, factor punto, factor de 1 menos 1 partido en n cuadrado, va a ser igual a n más 1 dividido entre 2 a la n. Quiero demostrar esto. Extra por demostrar qué. Ya. Quiero probar eso y lo quiero probar por inducción. ¿Por qué lo voy a probar por inducción? Porque en realidad me están diciendo que yo pruebe esto para todo natural mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces, me dicen que pruebe esto para todo natural mayor o igual a 2, y como me dicen un natural, yo digo ya está indexado con naturales, por lo tanto voy a ir de cabeza en realidad a ocupar lo que sería la inducción, pero en este caso no es una recurrencia, solamente me están pidiendo una igualdad. Y recuerden que en nuestra escala de problemas que puedo tener de inducción, yo voy a tener los que son de divisibilidad, y luego de eso están los de igualdad. Entonces estos no son tan peligrosos, porque no es una desigualdad y tampoco es una recurrencia. Entonces vamos a ver con este, y en realidad si ven un ejercicio así en el control, van de cabeza a asegurar el puntaje. ¿Todo claro?
Entonces, ¿Cómo no te escuché lo último? ya, si ven un ejercicio sin el control, van de cabeza a asegurar ese puntaje. Porque los de igualdad generalmente salen un poco más rápido que los de desigualdades o de recurrencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque son igualdades. Entonces yo voy a tener una igualdad, voy a ocupar mi hipótesis inductiva, y después lo que me reste se tiene que acomodar en realidad para poder cumplir la fórmula. ¿Se entiende bien? Sí, gracias. Entonces, vamos a ver este caso, y como lo hago a ver por inducción, vamos a decir, ya, voy a probar el caso base. El caso base. Pero el caso base en realidad va a ser, en este caso, el caso cuando es n mayor o igual a 2. Ahora una pregunta, ¿vamos a utilizar inducción débil o inducción fuerte? Débil. Débil, porque no es una recurrencia, porque solamente es una igualdad de naturales. Entonces yo voy a ocupar inducción débil y voy a decir caso base. El caso base va a ser n igual a 2, que en realidad va a ser 1 menos 1 partido en 2 al cuadrado, y eso tengo que ver que sea igual a cierta fórmula. Calculemos esto de acá. Esto va a ser 1 menos 1 cuarto, que en realidad esto es como 3 cuartos, ¿cierto? Tengo que ver que esto cumple la fórmula general de acá. ¿Cómo va a cumplir esa fórmula general? Lo va a cumplir de la siguiente manera. Si esto de acá, yo lo puedo escribir como 2 más 1 dividido entre 2 por 2. Y esto sería con n igual a 2. Por lo tanto, para n igual a 2, yo tomé la expresión, que la expresión general es 1 menos 1 partido en n cuadrado. Para el primer caso, n igual a 2 se multiplica con nadie, porque es una multiplicación, y me quedaría 1 menos 1 partido en 2 al cuadrado. Esto lo resuelvo, me da 3 cuartos, pero puedo notar que en realidad el 3 cuartos yo lo puedo escribir como 2 más 1 dividido entre 2 por 2. Y eso en realidad va a ser la fórmula general para n igual a 2, ¿cierto? Una vez que tenemos el caso base listo, vamos con la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva en este caso, yo voy a decir, para algún K perteneciente a natural, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que 1 menos 1 partido en 4, factor de 1 menos 1 partido en 9, punto, 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 que es una multiplicación seguida, hasta 1 menos 1 partido en K al cuadrado, va a ser igual a cierta fórmula, que en este caso sería K más 1 dividido en 2 por K. Eso va a ser mi hipótesis inductiva. Entonces esto va a ser la hipótesis inductiva. Lo importante es que yo lo asumo para algún K en los naturales. ¿Por qué? Porque digo que la inducción la voy a tener, o sea, perdón, que voy a tener la propiedad para algún punto en los naturales. A partir de ese punto yo voy a probar el siguiente y voy a botar el dominó. Como estos dos puntos eran arbitrarios, en realidad lo probé para todos los naturales. Entonces, lo que queremos demostrar ahora es por demostrar que se cumple para el caso K más 1, que en realidad sería 1 menos 1 partido en 4, factor de 1 menos 1 partido en 9, punto, 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 1 menos 1 partido en K cuadrado, y 1 menos 1 partido en K más 1 al cuadrado. Ya. Veamos que esta expresión de acá, yo tengo un producto en realidad, ¿cierto? Pero en este producto tengo evidentemente mi hipótesis inductiva acá, que sería parte del producto, ¿cierto? Entonces, ocupando la hipótesis inductiva, yo puedo decir que todo este producto, que todo este corchazo de acá, es en realidad, va a ser K más 1 dividido en 2 a la K, ¿cierto? Ya, una vez que tengo esto de acá, en realidad me queda solo todavía multiplicar el lado de allá. Sería 1 menos 1 partido en K más 1 al cuadrado. Ya. Aquí solamente lo único que hice fue utilizar la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva, tomemos en cuenta que se cumple hasta el caso K, o sea, el caso K. Entonces, todo esto para atrás, toda esta multiplicación, va a ser igual a K más 1 partido en 2 a la K, por fórmula, porque es la hipótesis inductiva. Y ahora tengo que ver esta parte de acá. Desarrollamos esta expresión algebraica ahora y veamos cómo nos queda. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Duda, consulta? Parece que no. Ya. Luego vamos a resolver esta parte de acá, que tenemos 1 menos este corcho de acá. Pero esto en realidad va a ser K más 1 al cuadrado menos 1 dividido en K más 1 al cuadrado. Resolviendo esta parte de acá me quedaría como K más 1 dividido en 2 a la K, factor de K más 1 al cuadrado es un cuadrado binomio, tenemos que esto va a ser K cuadrado más 2K más 1 menos 1 dividido en K más 1 al cuadrado. Entonces, el 1 con el 1 se van, y yo puedo simplificar el K más 1 que está acá arriba, este de acá multiplicando, con uno de los que está abajo, con este de acá. Entonces, esto en realidad me quedaría
como k cuadrado más 2 a la k, recuerden que el 1 se simplificó con el menos 1, dividido en 2 a la k, factor de k más 1. ¿Pero qué vamos a hacer? Factoricemos por k arriba y me va a quedar como k, factor de k más 1, k factor de k más 2, 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 dividido en 2 a la k, 2 a 2 por k más 1. Luego, el k se me va con este, y me queda en realidad que esto va a ser k más 2, dividido en 2, factor de k más 1. Y queríamos ver si se cumple el caso, en realidad, el caso k más 1. El caso k más 1 es toda esta expresión de acá. Queríamos ver si cumplía la fórmula general. Entonces, lo que queríamos era el caso P de k más 1, ver que iba a ser igual, en realidad, a reemplazar el n por k más 1. En este caso sería k más 1, dividido en 2 a la k más 1. Que esto en realidad es k más 2, dividido en 2, factor de k más 1. Y en realidad probamos lo que queríamos, y a través de puras igualdades. Tomé una expresión y llegué con una implicancia de la hipótesis inductiva a cierta igualdad. Luego de dicha igualdad, con otra igualdad llega esto, a esto, a esto, a esto, y llega esta expresión de acá. Es exactamente el caso P de k más 1, como estamos viendo. Por lo tanto, lo acabo de probar por simple inducción. ¿Se entiende bien eso? Buenísimo. Sí. Ya, pero Sí, se entiende. entonces, estos chiquillos son ejercicios pinches clásicos que van a aparecer siempre. Como los ejercicios de estos van a aparecer siempre, deben saber trabajarlo y no deben tenerle miedo a la matraca, a meter la mano a desarrollar los ejercicios, a hacer estos corchos en realidad y armarse las cosas. Estos ejercicios son como los que les pueden aparecer en realidad, y también hay otros tipos, donde aquí voy a hacer un poco de recapitulación. Hay otros ejercicios también donde ustedes deben armarse su hipótesis inductiva. Y esos son un poquito más complicados, pero ¿qué les recomiendo? Yo voy a tener un corcho, ¿cierto? Este corcho va a ser mi caso k más 1. Yo me voy a armar mi hipótesis inductiva y me va a sobrar algo, ¿cierto? Me va a sobrar algo completo. Ahora, de lo que me está sobrando en realidad, eso se va a tener que acomodar sí o sí, porque yo ya sé que esto es mi hipótesis inductiva y que no me van a pedir demostrar algo que no se cumple. ¿Se entiende bien? Brígido. Ya. Perfecto. Vamos con el otro problema entonces. Y eso. ¿Qué hora es? ¿Pato? Son las 15:18. Dime. Tengo una duda, pero sobre inducción anidada. ¿Sobre qué? Inducción anidada. ¿Ya? Que son casos encajonados. Sí. ¿Ya? Es que cuando lo esté haciendo va a llegar un momento en el que no pueda seguir, po. Y digamos que lo estoy haciendo con k más 1. Entonces tengo que hacer otra inducción. Y el caso base sería con la parte donde me quedé. Entonces, la hipótesis inductiva sería con k más 1 también. Sí, ahí te ¿O recomiendo, K más 2? es que ahí lo que estás haciendo es una inducción dentro de tu ejercicio, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí recuerda que tu ejercicio nuevo va a ser otro ejercicio. Entonces, ponlo como preliminar y demuestras ese ejercicio, pero con otras variables. Cambia las variables para que no te confundas. Tu nuevo ejercicio lo vas a probar para algún K natural. En particular condicionado a lo anterior, pero recuerda que es un nuevo ejercicio aparte y las variables son mudas. O sea, puedo poner una J, por ejemplo. Claro, sí, no hay ningún problema. Mientras digas que J es natural, estamos. Ah, ya. Gracias. Ya. Tenemos esta parte lista, entonces vamos con lo que sigue. Lo que sigue es funciones, preimágenes e imágenes. Entonces, vamos con Otros están preguntando qué es lo que está en azul. lo que está en azul acá. ¿No se ve? Al parecer no lo ven algunos. Ya. Lo que dice acá es lo que queremos, en realidad, era el caso P de K más 1. Pero el caso P de K más 1 era netamente reemplazar la fórmula que teníamos con N, reemplazarlo por K más 1. Entonces, me quedaría que reemplazando el N por K más 1, me queda K más 1 más 1 dividido en 2 veces por N, que en este caso sería K más 1. Y ahí solamente ordené eso y me queda K más 2 partido en 2, factor de K más 1. ¿Sí? Ya, voy a intentar escribir más con negro y subrayar con azul para que se vea, ¿ya? ¿Pato? Dime. Una consulta, ¿la implicancia solo basta con colocarla una vez o tengo que colocarlo en todo mi desarrollo? En teoría, solamente lo ocupas una pura vez. Lo ocupas solo cuando estás diciendo mi hipótesis inductiva. Espérate, ¿cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Mi hipótesis inductiva
la ocupo acá, entonces implica este paso para acá. Los demás son puras igualdades de movimientos algebraicos. Entonces esos de acá son equivalencias. Es una implicancia y pura equivalencia. ¿Sí? Sí, pero esas equivalencias las tengo que ir colocando entonces. Sí, es más correcto, de hecho. Es más puro Ay. de esa forma. Sí, Gracias. eso es importante. Tengan mucho cuidado cuando colocan igualdades y cuando colocan equivalencias. Recuerden que una equivalencia es una proposición lógica con un valor de verdad. Por ejemplo, si yo digo que el pato va a ser igual a Felipe, eso tiene cierto valor de verdad. Y si digo que pato igual a Felipe, después digo otra igualdad como pato menos 1 es igual a Felipe menos 1. Esos son puras equivalencias, porque cada igualdad tiene un valor de verdad. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya. Vamos con el P2. Pato, Es de Leonel, Pato, Dime. preguntan si en un control basta con poner el resultado de K más 1 o se tiene que poner explicado por qué ese resultado se demuestra. Expliquen todo lo posible en el control. Recuerden que primero es un control de no sé cuántas horas, ¿3 horas? 4 horas. 4 horas. Entonces, tienen suficiente tiempo para intentar explicar. Pues, tomen en cuenta que la persona que les revisa, primero es un ayudante, entonces no me cae muy bien. Segundo, es alguien que no conoce, no está como en su mente. Ustedes pueden decir, ah, ya, pero si yo intenté hacer eso, obvio. Pero intenten explicarlo, porque la persona que lo va a leer debe entenderlo. Intenten explicar siempre la mayor cantidad de sus pasos. No me refiero a justificar con axiomática y decir, por distributividad puedo multiplicar el 2 al... No, pongan distribuir. Pongan en realidad, listo, ordeno factores. Cosas así. Vayan explicando su desarrollo para que sea más fácil poder revisarle y que no den cabida que les descuenten puntaje. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Silencio abrumador? Sí. Ya. Todos vamos ahora al ejercicio P2, que sería en realidad, me dice lo siguiente. Me define una función, ahí lo voy a explicar mejor eso después. ¿Puedo demostrar qué? Puedo demostrar que se cumple que g de f a la menos 1 de a va a ser igual a f a la menos 1 de g a la menos 1. Ya. Me queda una right de aquí. Primero, aterrizados todo acá. Tenemos un problema que es de funciones. Me definen una función definida desde e a f y una función definida desde f hasta g. Primero, recordemos un poquito. La función va a estar definida desde su dominio e hacia un conjunto de llegada f. ¿Claro? Y la función g de su dominio f a un conjunto de llegada g. Notemos también lo siguiente, que la función f toma elementos de e y llega a f. Llega elementos de f. Pero la función g toma elementos de f y llega a g. Por lo tanto, si yo los compongo, va a tener sentido y va a estar bien definido, porque estoy tomando elementos que siguen estando en su dominio. ¿Se entiende todo bien hasta ahí, cierto? Sí. Ya. Ahora, me piden demostrar la siguiente igualdad. Igualdad. ¿Cuándo? Pato, Dime. ¿podrías explicarle de nuevo? Que justo se me pegó. Ya, tranquilo. Me dicen que tengo el siguiente problema. Tengo dos funciones. Una función va desde e hasta f y otra función va desde f hasta g. La función f y la función g. ¿Ok? Luego de eso, yo quiero ver también que esté bien definida la cosa. Entonces, si se dan cuenta, f toma elementos de e y llega a f. Y g toma elementos de f y llega a g. Por lo tanto, si yo compongo estas funciones, va a estar bien definido. Porque yo voy a tomar elementos que van a estar en f si evalúo g en f. Si yo hago g de f, voy a tomar elementos que están en f, porque al final eso va a ser la imagen de f. Eso solamente expliqué. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? Sí. Gracias. Bien. Ahora me están pidiendo probar una igualdad, ¿cierto? Como me están pidiendo probar una igualdad, en realidad yo debo pensar lo siguiente. Cuando me piden probar una igualdad de conjuntos, ¿en qué es lo que pienso yo? Además de llorar. Eso ya lo había- La doble inclusión. La doble inclusión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi claim? Probar que esto está incluido en esto y que esto está incluido en esto. Vamos con eso. Ese va a ser el desarrollo que vamos a hacer. ¿Cómo uno hace eso en realidad? Yo digo, siempre que yo quiera probar una inclusión, por ejemplo, que esto está contenido en esto, yo me tomo un elemento arbitrario en el primer conjunto y pruebo a través de una implicancia que dicho elemento arbitrario está en el segundo conjunto. Eso va a ser lo que vamos a hacer. Entonces uno dice elegantemente, en efecto, sea X perteneciente a quién?
al primer conjunto, que sería G o F a la menos 1 de A. Ojo que este elemento X es un elemento arbitrario. Eso es lo importante, lo interesante y lo que me dice. ¿Por qué? Porque si yo pruebo que dicho elemento arbitrario está en este conjunto, y luego digo que a partir de eso estoy en este conjunto de acá, como era un elemento arbitrario, va a ser para cualquier conjunto del dominio donde yo estoy trabajando. ¿Todo bien hasta ahí, cierto? Sí. Ya. Luego, ahora yo llego a recuerdos de Vietnam. ¿Cuáles son los recuerdos de Vietnam? La definición de la preimagen y la imagen, porque vamos a trabajar con preimagen e imagen acá. Entonces, yo en la parte de acá voy a colocar las distintas definiciones que vamos a ir utilizando a lo largo del desarrollo, que sería la definición de imagen y la definición de preimagen. Entonces, esto quedaría como imagen, va a ser que existe una X perteneciente al primer conjunto, tal que f de X es igual a I. ¿Ya? Y preimagen va a ser que si yo tengo una función f a la menos 1 de b', va a ser igual a que x pertenece a A, que f de x pertenece a b'. Ya. ¿Qué es lo importante de acá? Denme un segundito. ¿Qué es lo importante de acá? Lo importante de acá, en realidad, es trabajar con la imagen y con la preimagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer va a ser ver bien con qué debo trabajar, con la imagen o con la preimagen. Y ahora tengo que ver bien con lo que estoy trabajando en realidad. Yo aquí tengo un G o F a la menos 1. Ojo que esta a la menos 1 es distinto a la inversa, porque yo para tener inversa debo estar definido, y en realidad debo ser una función biyectiva para que exista la inversa. Esto es distinto. Esto es una preimagen porque no me dan ninguna condición de antemano en las funciones. ¿Se entiende eso? Pato, preguntan por qué lo pusiste como B. Tachito. ¿Por qué como B'? Sí. Porque en realidad la definición del apunte en la página 76, si no me equivoco, es B', subconjunto de B. Subconjunto de B, con una función f definida desde A hasta B. Porque en realidad están diciendo que B va a ser el codominio. Recuerden que el codominio van a ser todos los posibles valores donde yo voy a llegar. Y el B' está diciendo que van a ser efectivamente los valores donde yo llego, que va a ser el recorrido. Recuerden que el recorrido siempre está contenido en el codominio. Y que yo voy a tener todos los posibles valores donde yo voy a llegar y voy a tener todos los valores donde yo llego. Lo cual va a ser un subconjunto de B siempre. Porque los valores donde yo estrictamente llego va a ser un subconjunto de B. ¿Se entiende bien eso? Sí. Y Al final, donde yo voy a llegar, netamente, porque eso es importante, el B va a ser todos los posibles valores donde yo puedo llegar. Pero en realidad mi función, así como en la realidad aterrizada a la Tierra, va a ser, la función va a llegar a ciertos puntos nomás. ¿De qué puntos van a ser? Los B'. Por eso B' es un conjunto de estos. Estos son los valores donde yo realmente llego y estos son los valores donde yo puedo llegar. ¿Sí? Donde tengo la posibilidad de. Recuerden que esta definición está en el apunte, página 76, o 77, por ahí, pero por ahí. Está después de la de conjunto imagen 75, 76. Ya. Entonces, estos son los recuerdos de Vietnam. Vamos a ocupar esto y vamos a ocupar esto para el ejercicio. A todo esto, recuerden que estos de acá son definiciones, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos me genera una equivalencia cuando yo las ocupo. Eso va a ser importante. Entonces, volvamos a lo que teníamos en el ejercicio. Yo voy a tener que tengo esta parte de acá que sería G o F a la menos 1 del conjunto A. Y eso va a ser igual a esto de acá. Es lo que yo quiero probar. Entonces me voy a tomar un elemento en el primer conjunto para probar que en realidad está en el segundo, haciendo una inclusión. En efecto, sea un X arbitrario en esta parte de acá. Ahora, por definición de preimagen, yo tengo que ver lo siguiente. Todo lo que está elevado a menos 1 me va a cumplir una condición. Todo lo que está elevado a menos 1, lo voy a poner un poco más explícito, paréntesis, todo lo que está elevado a menos 1 va a cumplir la siguiente condición. La imagen de ese punto, con X en A, va a estar contenido en B', en lo que está dentro. Entonces, esto de acá va a ser equivalente
a que todo lo que está contenido en el menos 1, entonces sería G o F, ¿de quién? De X, eso es importante. Todo esto de acá va a estar contenido en el conjunto que está dentro. En este caso sería el A. ¿Se entiende bien eso? Pero a la -1, ¿no? ¿O nada que ver? No, porque lo que ocupé fue la definición de preimagen. Recuerda que yo tengo lo siguiente. Yo tengo un X que pertenece a G o F a la menos 1, ¿cierto? De A. Pero por definición de preimagen, yo puedo decir que esto de acá va a ser equivalente a que todo lo que yo tengo a la menos 1, en este caso el G o F, F de X claramente, va a pertenecer a lo que tengo acá dentro. ¿Qué es equivalente a lo que tengo acá? Mira, la definición de preimagen es que todo lo que está a la menos 1, es decir, la F de X, va a pertenecer al conjunto que yo tengo evaluado en la preimagen. Si lo piensas en cierto sentido, va a tener que hacerte clic en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo lo siguiente. Yo estoy diciendo que esto de acá va a ser la imagen y esto va a ser la preimagen. Y yo estoy diciendo que la preimagen de un conjunto B', esto va a ser el B', la preimagen de un conjunto B', me está diciendo que en realidad la imagen va a estar contenida en B. Claro, porque la preimagen, esta función de acá, del conjunto B', me está diciendo que la imagen de F, es decir, donde llega F, va a ser B'. ¿Se entiende bien eso? Sí, sí. Ya. ¿Y Entonces, se puede tomar A pertenece, como al revés? O sea, decir que A pertenece a G compuesta con F de X. ¿que A ¿Sería algo pertenece? análogo? Sí, ¿Cómo? como al revés. Sí, se puede decir de que A pertenece a G o F X. ¿Tú sí cómo pasar de acá a acá? No. Colocar primero la A pertenece y la presión que tú pusiste primero. Sí, pero toma en cuenta que aquí estamos trabajando con conjuntos. Y en este caso yo me definí el punto, me definí un arbitrario. Entonces debo trabajar con el punto arbitrario que yo me definí. Con el X arbitrario yo lo estoy trabajando acá porque soy G o F de X. En cambio, con lo que tú estás diciendo, no estás trabajando con estás trabajando con A, lo trabajas con X. ¿Se entiende bien? Ya, acá. Sí. Vale, gracias. Una vez que tenemos eso de acá, y que eso en realidad se va a tener por definición de preimagen, vamos en realidad a poder trabajar un poco más esto. Otra equivalencia que vamos a decir, tenemos la equivalencia de la composición. Sabemos que G o F de X en realidad va a ser G evaluado en F de X, ¿cierto? Y eso es por definición netamente de composición, ¿cierto? Entonces esto de acá va a ser por preimagen. Y esto de acá va a ser por composición. Ya, hasta ahí ninguna duda, ¿cierto? Pato. Dime. Mientras no nombren biyectividad, ¿es sí o sí preimagen? ¿Cómo? ¿Qué No cosa? entiendo muy bien la pregunta. No, nada. Es que no se entiende muy bien. ¿No se entiende como lo que estamos haciendo o de por qué lo No, estamos haciendo? lo que preguntaron. Yo creo que lo que Yo le estaba preguntando pregunté, el Lucas era como, ¿cómo saber si el -1 se hacía referencia a la función inversa o a la función preimagen? Si el -1 me hace referencia a la función inversa o a la preimagen, va netamente de cómo te definen el ejercicio. Porque en este caso me dicen, tengo una función de esta forma y tengo una g de esta forma. A partir de eso yo nunca puedo concluir que la función es biyectiva para que sienta la inversa. Entonces, como no tengo suficiente información, voy a estar trabajando con preimágenes. Cuando yo estoy trabajando con función inversa, me lo van a decir de antemano. Sea la función inversa o pruebe que existe la función inversa. Ahí yo voy a poder empezar a trabajar con función inversa. ¿Se entiende bien? sí, gracias. En cambio ahora lo que me están diciendo es que tengo como un conjunto de funciones, nada más. Y recuerden que para un conjunto de funciones yo siempre voy a tener definida la preimagen, pero para una función que no necesariamente es biyectiva, no voy a tener la inversa definida. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Así es. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto de acá, vamos ahora como a seguir trabajando. Nos tomamos un punto arbitrario en el primer conjunto, sea un X en este conjunto de acá. Luego, a través de la definición de preimagen, llegamos a que tengo esta inclusión de acá, o sea, perdón, esta pertenencia.
Pero lo que me interesa, así como viendo el ejercicio en sí, lo que me interesa es llegar al X. Llegar a que el X pertenece a esta cosa de acá. Entonces lo que yo voy a hacer ahora va a ser ocupar la definición de imagen. ¿Y cuál es la definición de imagen? La definición de imagen es esta de acá, esta que tenemos acá, que sería que existe un X en A tal que f de X igual a Y, ¿cierto? Pero también recuerden que en el apunte, para la definición de imagen y para la definición de preimagen, le salen tres equivalencias posibles, ¿cierto? Que una va a ser como esta parte de acá, para la preimagen, y la otra va a ser por la unión de sus preimágenes, que también es válido. Y también hay otra. Entonces, ¿cuál van a ocupar necesariamente? Deben tener como de antemano una cierta intuición. Por ejemplo, si yo trabajo con preimágenes, si yo estoy trabajando solamente con preimágenes, puede que me sirva mucho más la que une conjuntos, porque en realidad la que une conjuntos, yo sé que la unión de preimágenes se comporta bien, y eso lo sé de antemano. Entonces, ahí yo tengo que ver bien con cuál voy a trabajar. En realidad, yo ahora voy a trabajar con esta parte de acá, pero diciendo lo siguiente, diciendo que esto de acá va a ser equivalente a que f de x pertenezca a g a la menos 1 de a. ¿Por qué yo puedo decir esto? Netamente por definición de imagen. Por definición de imagen. Recuerden que la definición de imagen está puesta igual en el resumen, por si acaso. Por definición de imagen. Porque recordemos lo mismo. Recordemos de nuevo el diagrama. Si yo tengo una función g, una función que va de acá a acá, que es función g, y una función que va de acá a acá, que es función g a la menos 1, ¿cierto? Y aquí yo tengo puros elementos que son f de x, porque soy g de f de x, yo evalúo f de x, y eso pertenece a un conjunto A. Entonces, si yo digo que f de x pertenece a la preimagen de A, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que estos f de x pertenecen a la preimagen, es decir, al g a la menos 1 de este conjunto A, lo cual tiene sentido porque está bien definido, por cómo se definió en el enunciado. ¿Se entiende bien eso? Pero ahí no sería, ahí sería definición de imagen o de preimagen. La última. De imagen, porque en realidad estoy trabajando con la imagen de G. Definición de imagen, pero de G en particular. ¿Sí? Porque estoy trabajando, pasé de la imagen de G a que tengo los elementos de G en cierto conjunto. Eso es lo único que me interesa. Y yo pasé de la imagen de G, de que G de f de x pertenece a que en realidad lo que está dentro de G, f de x, que son los elementos que yo evalúo en G, van a pertenecer a cierto conjunto. Ocupé la definición de imagen de G. ¿Sí? ¿Esa definición dónde está? ¿En lo apunté? Está en la misma página 75. Vale. ¿Se entiende bien? Entonces, una vez que trabajamos con eso, ahora si se dan cuenta nos queda solamente un paso más, que sería en realidad, como comillas, muy comillas, despejar este X. Despejar este X. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Lo que puedo hacer en realidad ahora es ocupar ahora la definición, la misma definición, pero para el caso siguiente. En este caso sería para decir que X va a pertenecer a lo que sería f a la menos 1 de g a la menos 1 de a. Y si se dan cuenta, esto en realidad, este conjunto de acá, va a ser el conjunto que yo tenía en un comienzo. Y por otra parte, además de eso, yo pasé todos los pasos a través de pura equivalencia. Entonces, tengo la doble implicancia al tiro. Porque en realidad en ningún momento ocupo una implicancia. Entonces, hice las dos inclusiones al mismo tiempo. Hice la inclusión para allá y hice la inclusión para allá. ¿Se entiende bien eso? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya, lo repito al tiro. Quiero buscar bien la página para decirlas. Sí, Pato, sorry. Sí, podría hacer una recapitulación Sí, breve. tranquilo, no te preocupes. Ya, gracias. La propiedad que ocupé está en la página 76, por si acaso. 76. Bueno, mi apunte es como del año del ñafle, pero 76. Donde está la propiedad 4.21. Ya. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tenía primero una función f definida de a f y una función g definida de f a g. Luego tengo a subconjunto de g. Yo quiero demostrar que tengo esta igualdad de conjuntos, que g o f a la menos 1 de a va a ser igual a f a la menos 1 de g a la menos 1 de a. Yo como tengo una igualdad, debo probarlo por doble inclusión, que es esto de acá. Pero, en mi desarrollo, bueno, yo me tomé un elemento en el primer conjunto y logré probar que el mismo elemento, el elemento arbitrario x, está en el segundo conjunto. Solo que en mi caso, lo probé a través de pura equivalencia.
por lo que en realidad acabo de probar ambas inclusiones al mismo tiempo. En efecto, ¿qué uno dice de manera formal? Me tomo un elemento, cualquiera, arbitrario, en el primer conjunto, que sería G o F a la menos 1 de A. Luego de eso, al decir esta parte de acá, yo digo ya, ¿cómo voy a poder trabajar esto? Si tengo algo a la menos 1 y no me dan ninguna condición de biyectividad, eso es muy importante, no me dan ninguna condición de biyectividad, yo voy a saber que eso va a ser preimagen. Una vez que yo sé que eso es preimagen en realidad, voy a decir ya, voy a ocupar la definición de preimagen. ¡Pum! Me saco la definición de preimagen. La definición de preimagen, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente. Me dice que para el conjunto de llegada, o sea, mi recorrido, subconjunto del B, f a la menos 1 de B' va a ser los x en A, tal que f de x igual a B', pertenece a B'. Entonces, todo lo que está a la menos 1, en este caso el f, me queda contenido en el conjunto de llegada. Todo lo que está a la menos 1, en este caso, en el conjunto de llegada. Todo lo que está a la menos 1, en este caso el g o f, me queda contenido en el A. Entonces, g o f, ¿de quién? Del x que yo me había tomado, porque debo hacer referencia al x, por eso no lo hago al revés. Debo hacer referencia al x, está contenido en el, pertenece al A. Pertenece, porque es un elemento de este conjunto. Y eso fue por definición de preimagen. Luego de eso, ahora, eso va a ser una equivalencia, porque es definición. Luego, por definición de composición, g o f de x va a ser g de f de x. Por definición de composición. Ningún problema hasta ahí. Luego de eso, ahora yo tengo que ver cómo poder trabajar esto. Y para poder trabajar esto, yo tengo que darme cuenta de lo siguiente. El pasar de acá a acá, yo como lo que quiero hacer, entre comillas, va a ser querer despejar el x, ¿cierto? ¿Y cómo yo despejo el x? Comillas, esto es muy entre comillas, no es como el paso formal, pero lo que hago es aplicar preimagen a ambos lados. Entonces aplico preimagen acá. Me quedaría g a la menos 1 de g, y me queda solamente f de x. Y luego de eso, me quedaría como g a la menos 1 de a. Pero eso lo hago por una definición en realidad. Por eso yo lo puedo pasar a través de una equivalencia, y no a través de una implicancia, ¿ya? Hay una duda, ¿no? No, es que se había pegado, pero justo se despegó. Ya. Dame un segundo. Ya, y acá yo me mandó una traspapela, que en realidad esto de acá no era imagen, era preimagen. Seguí ocupando esta misma definición. Porque lo que dije, así, perdón por eso, lo que dije en realidad fue lo siguiente. Yo tengo g de f de x, ¿cierto? ¿Y qué significa que yo tenga g de x perteneciente a? Yo voy a tener en este caso, como que yo reemplazo el caso acá. Y lo que tengo en realidad es que, ahora, voy a tener que la preimagen de dicho elemento va a estar va a ser evaluada en el conjunto. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que está metido abajo del menos 1, es decir, en este caso el f está contenido en el b. Y además de eso, está contenido en el b. Y eso es todo lo que está contenido abajo del menos 1. Recuerden que esto es una igualdad y una definición, por eso yo puedo trabajar con equivalencias acá. ¿Se entienden eso, chicos? ¿Yo podría volver a repetir, por favor? Ya. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con los pasitos. Ya. Todos entendemos la idea general, que es tomar un elemento de acá y probar que está acá, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, ¿o no? Sí, así es. Pero disculpa, lo que no entiendo es por qué lo vamos a hacer solo para un lado, solo porque tú dijiste que la demostración... Porque lo hago a través de puras equivalencias. Yo en ningún momento ocupo una implicancia. Como en ningún momento ocupo una implicancia, lo que estoy haciendo ambos lados al mismo tiempo. Porque el argumento es análogo. Después yo, como son equivalencias, yo llegué de x perteneciente a este conjunto, y después voy a llegar de x perteneciente a este conjunto. Y como son equivalencias, puedo volver. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Primero, yo veo que me tomo un elemento en el primer conjunto, un elemento arbitrario en la preimagen de alguien. Como soy un elemento en la preimagen de alguien, yo tengo cierta definición. Todo lo que está a la menos 1, en realidad, la imagen de ese conjunto, el f de x, va a estar contenido en lo que sería el conjunto que está dentro. Por lo tanto, yo ahora puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que g o f a la menos 1, todo lo que está dentro del menos 1 va a estar contenido en el a. Todo lo que está dentro del menos 1, con el x, referenciando al punto del que yo me tomé de arbitrario, va a estar dentro del a. Eso todo bien y va a ser por definición de preimagen. Luego de eso, yo puedo aplicar la definición de la composición. Y en la definición de la composición, g o f de x va a ser g de f de x, eso va a estar en a. Luego de eso, yo puedo aplicar acá lo siguiente.
yo sé que voy a tener la imagen de G de f de x en A. Pero esto de acá va a ser equivalente, por definición, a decir que en realidad f de x va a estar contenido en la preimagen de A. Piensen, si quieren lo pueden empezar de esta forma, que el x yo lo estoy comillas despejando. Y como lo estoy comillas despejando, en realidad lo que estoy diciendo acá es como aplicar el g a la menos 1 a ambos lados, ¿ya? Pero eso es como muy informal en realidad. Yo digo por definición que en realidad lo que tengo es que todo lo que está evaluado en g, en este caso f de x, va a estar contenido en la preimagen de A. ¿Por qué? Le pueden dar un sentido por los diagramas que hemos visto. Recuerden que un diagrama nunca prueba nada, pero les puede dar un sentido de por qué eso es correcto. Si se dan cuenta, el g de f de x, la función g toma f de x y lo manda a un conjunto A, ¿cierto? Entonces el g de x, su imagen va a estar en A, todo bien. ¿Qué ocurre cuando yo tomo la preimagen de A? Cuando yo tomo la preimagen del conjunto A, voy a llegar a los elementos f de x. Por lo tanto, los elementos f de x van a pertenecer al conjunto de las preimágenes de A. Recuerden que esto de acá es un conjunto con elementos. ¿Y quién va a contener? Los conjuntos f de x. Los distintos f de x que yo puedo ir teniendo. ¿Se entiende bien eso? Sí. Ya. Y luego de eso, aplico exactamente la misma idea, pero la misma idea para poder ahora tener una relación para el x. ¿Y qué voy a saber yo? ¿Qué voy a saber yo? Que el f de x, yo sé que llega a cierto conjunto, pero también yo sé dónde viven los elementos de x. ¿Qué voy a poder decir entonces? Bajo esta misma idea de el g a la menos 1, yo voy a poder decir que x en realidad pertenece a la preimagen de todo lo que ya tenía. ¿Por qué? Porque en realidad tomar la preimagen de todo lo que ya tenía me va a devolver los valores de x. Y ese va a ser el conjunto donde va a vivir x. X va a pertenecer a este conjunto, a la preimagen de este conjunto. Y ahora, para concluir, en realidad este corcho de acá, el f a la menos 1 de g a la menos 1 de A, va a ser lo mismo que tenemos acá. Y tomamos un elemento arbitrario y probamos que está en otro, a través de pura equivalencia, que es como decir a través de pura igualdades, entre comillas. Entonces, yo voy a poder decir que, en realidad, lo que tengo es lo siguiente. Lo que tengo es que g o f a la menos 1 de A va a ser subconjunto de f a la menos 1 de g a la menos 1 de A. Y también tengo eso es una conjunción, recuerden eso, conjunción porque se conjunta, g o f a la menos 1 de A va a contener a lo que sería el f a la menos 1 de g a la menos 1 de A. Y como tengo mi doble inclusión, en particular yo voy a tener ahora la igualdad, que sería g o f a la menos 1 de A es igual a f a la menos 1 de g a la menos 1 de A. Y esto de acá, ¿cómo? X el arbitrario lo probé para todos. Ya, ¿se entiende bien ahora el problema? Disculpe, ¿Sí? lo único que me causa un poco de duda fue qué ocupó para pasar de que del segundo paso al tercer paso. Del segundo paso al tercer paso. Dame un segundito, te lo señalo al tiro. Recuerden que esto de acá va a ser definición de preimagen. En efecto, ocupé la propiedad que tenía acá. Esto de acá va a ser definición de composición. Esto va a ser definición de preimagen. Esto va a ser definición de preimagen. Es netamente la definición, la que está en el apunte en la página 76. La primera, netamente la primera. Recuerda que esa igualdad es una definición, por lo tanto va a ser en realidad una equivalencia. Y como es una equivalencia, yo puedo ir de un lado a otro. Y por eso en realidad tengo esta equivalencia de acá. ¿Y qué me digo yo? Claro, todo lo que está contenido en el menos 1, es decir, en este caso el g, va a pertenecer al otro conjunto, que sería en este caso. Todo lo que está contenido en el g va a pertenecer al otro conjunto. Volvamos para atrás. Lo que está contenido en el menos 1, ¿qué está elevado a menos 1 acá? Está elevado al g, ¿cierto? El g está elevado a menos 1. Por lo tanto, todo lo que está contenido en el menos 1, el g de alguien, va a estar contenido en el conjunto que tengo acá. ¿Se entiende bien eso? Sí, muchas gracias. Y el Otra otro ejemplo duda. es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Todo lo que está contenido en el menos 1,
en este caso, que sería el F, va a ser el que va a estar en el conjunto de adentro. Todo lo que está contenido en el -1, que en este caso es el F, va a estar contenido en el conjunto de adentro. ¿Qué es lo que yo tengo en el conjunto de adentro? F, G a la -1 de A. Entonces, el F va a pertenecer a G a la -1 de A. Netamente ocupar la definición. Y por eso también yo puedo ir de equivalencias en equivalencias. Y por eso también probé ambas inclusiones al mismo tiempo. ¿Se entiende bien eso? Sí, eso sí, una consulta, si hubiera ocupado la definición de imagen y eso me hubiera llevado a tener que ocupar el existe, no necesariamente en este ejercicio, sino otro que me haga tener que ocupar la definición de imagen y por ende tengo que ocupar el existe. ¿Eso sería una equivalencia o una implicancia? Una equivalencia, porque en realidad la definición de imagen es una definición. Cualquier definición se trabaja como equivalencia. Si yo trabajo con un existe o no, ahí tienes que ver ya después cómo trabajar con los cuantificadores. Pero en realidad, la imagen de un conjunto es que existe alguien que lo genera. Eso significa la imagen de un conjunto, y eso es una equivalencia. Muchas gracias. ¿Sí? Disculpa, que dice como X pertenece al final en la conclusión. Como X era arbitrario, no es un pertenece, es un era. Perdón, mi letra no es muy buena. Ya. Como X era arbitrario, lo probé, ojo, lo probé con tilde, para todos. Porque era arbitrario, yo me tomé, en efecto, sea un X arbitrario. Y como me probé un X arbitrario, probé que ese X vive en ambos conjuntos. Y como lo probé a pura equivalencia, en realidad probé ambas inclusiones al mismo tiempo. ¿Se entiende bien eso? Sí, gracias. ¿Alguna duda? Pues las definiciones a veces aparece un existe. En esos casos, con lo que decía el compañero anterior, se puede sustituir el existe solamente por un X, porque si digo que sea un X en tal conjunto, ya estoy diciendo que existe. Claro, ahí debe tener ciertas unidades así. Pero si yo digo que existe alguien en particular, yo lo puedo encontrar así como a la mano, o también puedo decir como, ya, como el existe fue arbitrario en realidad, lo estoy probando para todos los casos. Pero hay que tener ciertas sutilezas de cómo te plantean el problema y de qué problema estás trabajando. Pero sí, a priori sí se puede. Recuerda que la definición de imagen va a ser una equivalencia. ¿Por qué? Porque es una definición. Vale, gracias. Perfecto. Ya, eso. ¿Queda alguna duda? Pato, sorry. Oye, ¿cómo pasaste del cuarto o sea, no, del tercero al cuarto? Del tercero al cuarto, definición de preimagen. Toma en cuenta lo siguiente. Yo tengo acá el f a la -1, ¿cierto? F a la -1. Entonces, ¿qué es lo que está a la -1? El f. ¿Qué ocurría cuando yo tenía definición de preimagen? Todo lo que está a la -1 va a pertenecer al conjunto de adentro. Entonces, ¿qué es lo anterior bajo la equivalencia? Todo lo que está a la -1, es decir, el f de x, va a pertenecer ¿a quién? Al conjunto de adentro. G a la -1 de A. G a la -1 de A. ¿Queda claro? Ya, buena, gracias. Ya. Una vez que tenemos esto de acá, ya, listo, vamos al ejercicio. Vamos con el siguiente. ¿Queda alguna duda de ese? ¿Queda alguna duda? ¿No? Creo que fue un no. Supongo, voy a asumir el silencio, voy a ir con la siguiente parte, ¿ok? Que va a ser el P2B. Pato, Dime. a las 4 vamos a tener un descanso, ¿cierto? ¿Qué hora es? No, quedan 5 minutos, ya. O sea, pero cuando termine, o sea, cuando termine el repaso. Votación rápida. A ver, es que, miren, la idea del TPA, de la prueba que le voy a tomar, la prueba de media hora, es eso, que dure media hora. Entonces podemos hacer lo siguiente. Nos podemos mandar un descanso ahora de 8 o 10 minutos cronometrados. Después de eso, terminar un ejercicio más en el que me voy a demorar media hora y luego hacer el TPA. ¿Les tinca? Sí. Sí, bueno. Sí. Sí, está bien, sí. O sea, Ya. igual que prefiero darle con el ejercicio, después tener la pausa y después el mini control. No sé si alguien más me apoya. ¿Cómo? Que ahora darle con el ejercicio que queda, después tener la mini pausa y después hacer el control de media hora. Ah, como para no tener dos pausas seguidas. Bueno, ¿les parece eso? Como para aprovechar más el tiempo. Sí, igual porque yo tengo... Sí, mejor. Igual tengo prueba y tengo que estudiar igual. Así que, o sea, tengo prueba como a las 6, XP. ¿Ya? Dale. Ya, ok. Entonces ya, démosle con el último ejercicio. Bueno, lo que quería ver en realidad, que ya recordamos bastante, recordamos lo de inducción, hemos trabajado con conjuntos y recordamos preimagen y funciones.
Entonces voy a hacer un ejercicio que ahora igual tenía preparado porque es bastante importante, y luego de eso sería el TPA. Los que son de otra sección, de la sección de la Javi, creo, de la sección 7, igual están invitados al TPA, no tengo ningún problema en realidad, si igual los voy a poder revisar todos, modo raudo velozmente. Voy a pasar el formulario por el chat donde deben enviar el desarrollo. Intenten enviar sus desarrollos porque en realidad lo que me interesa es que hagan el ensayo error antes de la prueba. ¿Ya? Ya. Voy a borrar la pizarra. Ya, vamos a hacer el P2B. De todos modos, yo pensé en el tiempo para hacer la auxiliar y tenía todo fríamente calculado. Entonces, ¿qué ocurre? El P4 es equivalente al P2A. Entonces ya lo pueden hacer, porque es equivalente. Los argumentos son exactamente los mismos. ¿Ok? Y además de eso, los distintos ejercicios van quedando con argumentos totalmente análogos. Está todo como ordenadito para eso. ¿Ya? Eso. ¿Voy terminando? Ya. El otro dice lo siguiente. Este sería el B. Tengo que B es un conjunto de F. Y me dicen por demostrar que F de F a la menos 1 de B va a ser igual a B inter F de F de I. Ya. Entonces, ahora tengo que probar esta parte de acá. Me dicen que tengo una condición de que B es un conjunto de F, ¿ok? Un conjunto de referencia. Y me dice lo siguiente. Me dice que, por demostrar que la imagen de la preimagen de B va a ser igual a B inter la imagen de E. Ok. Primero, en primera instancia, ¿qué yo estoy intentando decir acá? Lo que estoy diciendo, primero, es que la imagen de la preimagen de B va a ser igual a esto de acá, a B inter algo. Entonces, lo que yo estoy trabajando es una igualdad de conjuntos, a priori. Nuevamente una igualdad de conjuntos, entonces debería probarla por doble inclusión, ¿cierto? Pero tengo que ver cómo voy desarrollando, porque en una de estas los argumentos son equivalentes todos, y en realidad puedo hacerlo a través de pura equivalencia. Es una manera un poco más pulcra de demostrarlo. Pero si no, si lo hacen con doble inclusión, en realidad estamos ocupando los mismos argumentos, no se van a ocupar este argumento, este argumento, este argumento, y después van a ocupar este argumento, este argumento, este argumento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago cuando yo quiero probar una igualdad de conjuntos? Nuevamente. Doble inclusión. ¿Qué hago cuando quiero probar una igualdad de conjuntos? Yo me tomo un elemento arbitrario en uno de los conjuntos y dicho elemento arbitrario lo voy trabajando. Entonces yo digo, sea un I perteneciente a F de F a la menos 1 de B. Me tomé un elemento en el primer conjunto, un elemento arbitrario. Ahora veamos bien qué podemos hacer en realidad. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos una imagen de alguien, ¿cierto? Pero además de eso, ustedes saben la definición de la imagen. ¿Cuál es la definición de la imagen? La voy a poner aquí en azul. Va a ser que existe un X perteneciente al conjunto de dominio, tal que yo puedo decir que f de X va a ser igual a I, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, ahora por definición, yo voy a poder decir lo siguiente. Yo voy a poder decir que existe un X perteneciente a quién. Existe un X perteneciente a mi dominio, entre comillas. Pero mi dominio, entre comillas, va a ser lo que yo tengo acá adentro. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría como, existe un X perteneciente a F a la menos 1, eso es un menos por si acaso, F a la menos 1 de B. Tal que, en realidad, ahora que lo veo con azul, tal que F de X es igual a I, ¿cierto? Esto de acá, esto fue netamente, este paso, fue por definición de imagen. ¿Cierto? Ya. Pero ahora, ¿qué tenemos en realidad? Tenemos esta relación de acá, pero también tenemos ahora una pertenencia, que yo pertenezco a algo, pero para una preimagen, ¿cierto? ¿Cómo podría trabajar eso yo ahora? ¿Podríamos reemplazar el Y por f de x? Ya, sí, ok. Pero más que eso aún, recuerda que tengo una preimagen. ¿Cuáles son los golazos que yo puedo hacer con la preimagen?
Los golazos que yo puedo hacer con la preimagen va a ser lo siguiente. Es decir, va a ser decir que ahora que el f de x va a tener que pertenecer ¿a quién? A lo que yo tengo dentro. Recuerda que la preimagen funciona. Todo lo que está abajo del -1, en este caso el f, va a pertenecer al conjunto que tengo dentro. El f de x va a pertenecer a b en este caso, ¿cierto? Así es. Eso sería un implicante. Eso es una equivalencia. ¿Por qué sería una equivalencia? Porque es la definición de la imagen. Solamente la definición de la imagen. De hecho, para arriba también es una equivalencia, porque es la definición de imagen. ¿Sí? ¿Aló? Dime. Dale. Dale tú. Ya. ¿Qué pasa con el existe ahí? Eso mismo iba a preguntar. ¿Qué ocurre con el existe en realidad? Yo ahora lo único que ocupé fue que un elemento X pertenece a este de acá. El existe lo vamos a ocupar después, pero ¿cómo lo vamos a ocupar? Cuando ya ocupemos esta igualdad acá. Pero a priori lo que estoy diciendo es que tengo un elemento X en la preimagen. Por lo tanto va a ser equivalente a esto. Pero ahora voy a poder ocupar la equivalencia en realidad que yo quiero, y es ocupar el existe. Yo sé que ese X existe. Entonces, que esta relación de acá existe, ¿cierto? Por lo tanto, ahora yo estoy diciendo condicionalmente a la equivalencia, a la existencia de ese X, que en realidad esto de acá va a hacer que Y pertenece a B. Reemplacé el f de X por Y. ¿Y por qué puedo reemplazarlo? Porque en realidad yo sé que existe el X tal que se satisface esta igualdad de acá. ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, acabo de ocupar el existe. ¿Y por qué lo ocupé a través de pura equivalencia? Porque esto es definición de imagen y porque esto es definición de preimagen. ¿Sí? ¿Y ahí no sería un implica entre medio? No, no es un implica en realidad, porque esto es la definición de imagen y esto de acá es la definición de preimagen. Y esto de acá es netamente ocupar nuevamente la definición de imagen que me da esta igualdad. Yo sé que existe este X tal que se cumple esta relación, pero esto de acá es una equivalencia, por lo tanto puedo pasar a esto de acá. ¿Se entiende bien eso? Te quedaste pegado. Sí, se quedó pegado. Pato, la... Sí, caché. ¿Se escucha? La tablet. Sí. Ah, se volvió la tablet. Venga un segundo. Ahí ya no. Ahí sí. ¿Ese? Sí, déjalo como está, estaba bien. Ya. ¿Sí existe, no? ¿Tierra Sí. volvió? No, como que me fue la mierda, ¿no? Ahí sí. Ahí está bien. Ya, bueno. Sí, caché como que me pegado y fue como, qué hueá el pato del pasado. Fue como muy raro eso. Excelente. Ya, listo. Una vez que tenemos, no sé, ya se perdió la cámara. Una vez que tenemos esto de acá, ¿qué acabo de hacer yo? Lo bajé, recapitulemos un poco. Yo quiero probar ahora una igualdad de conjuntos, ¿cierto? Una igualdad de conjuntos, es lo que me interesa. Pero, veamos lo siguiente. Yo voy a trabajar ahora de un elemento arbitrario en el primer conjunto. El elemento arbitrario va a ser, en particular, la imagen de alguien. Como soy la imagen de alguien, entonces yo puedo ocupar la definición de imagen. Como la definición de imagen es netamente una definición, la que está en la página 75, si no me equivoco, 74, perdón, les fallé, 74, que me dice lo siguiente, esto va a ser f de a, y eso va a ser igual a este conjunto de acá. ¿Ya? Entonces, este de acá, ya. Como es una definición, yo voy a trabajar a través de una equivalencia, y la definición de la imagen de f va a ser que existe un x en el conjunto que está dentro de f, en este caso sería f a la menos 1 de b, tal que f de x es igual a y. Pero luego de eso, yo tengo que un elemento vive en la preimagen, entonces yo puedo ocupar la definición de preimagen. La definición de preimagen me dice que todo lo que está a la menos 1 va a estar contenido, va a pertenecer al conjunto que está dentro. Todo lo que está a la menos 1, el f, pero el f de quién? El f del x que yo estaba trabajando anteriormente. Por eso sigo trabajando con equivalencias, porque sigo referenciando al x que yo me trabajé, que el x se relaciona con mi y arbitrario del comienzo. Por lo tanto, f de x va a estar dentro de b. Todo lo que está abajo del menos 1 de f va a estar dentro de b. Por lo tanto, tengo esta parte de acá. Reemplazando la igualdad de f de x igual a y, en esta parte hacia acá, nos quedaría lo siguiente, que f de x es igual a y. Pero eso es una definición, porque yo tengo que existe el x tal que se cumpla esta relación. Por lo tanto, sigo trabajando con una equivalencia. ¿Se entiende bien? Sí. Pato, yo tengo una pregunta. ¿Ese f de x igual a y, ese y es el mismo arbitrario que asignaste que pertenecía a f de f a la menos 1 de b? Sí, es el mismo, ¿O no? exactamente el mismo. Sí. Ojo.
¿El mismo? ¿Y por qué? ¿Por qué es el mismo? Porque en realidad, eh, recuerda que yo al final me estoy tomando algo, me estoy tomando eso. Me estoy tomando un elemento, un i, en la imagen. Pero el i en la imagen, ¿qué me va a cumplir? Me va a cumplir. Ah, ya. Existe un x Ya, en claro. el punto preimagen, tal que el dominio, tal que f de x es igual a i. Yo me estoy tomando Ya, un ok. elemento en la imagen. Entonces yo tengo esta relación de El de la imagen. Sí, claro, claro. Es que ya, sí. Es que había interpretado que el i está en la preimagen y nada que ver, pues no, está en la imagen. Ya, gracias. Claro, ya. Y ahora, ¿Pato? ¿cómo? Dime. O sea, tengo la duda si es necesario poner que i es arbitrario. Sí, totalmente Porque necesario. en la misma definición no estaría como definiendo que es i, los i serían los f de x que cumplen. Claro, pero eso es cuando ya ocupas una vez la definición de imagen. Pero de antemano lo que yo hago, me tomo un i arbitrario en el primer conjunto y llego a que ese i está en el segundo conjunto. Ah, ya, y definiste un i porque el conjunto está trabajando con, o sea, serían los i, ¿cierto? Sí, es que La igualdad. defino el i en realidad porque yo estoy trabajando en la imagen de alguien. Como estoy trabajando en la imagen de alguien, voy a tener ese i, porque va a existir el x que me lo genera. Al final soy un elemento de la imagen. ¿Cómo soy un elemento de la imagen? Con una persona, con alguien, perdón, en el dominio que me lo genera. Ya, gracias. Ahora, veamos lo siguiente, recordemos algo. ¿Qué ocurre si yo digo P? El valor de verdad de P va a ser equivalente al valor de verdad de P y Q cuando Q es verdadero y yo sé que es verdadero. Sí. Sí. Todos ven eso, ¿cierto? Si yo tengo P, el valor de verdad de P va a ser equivalente al valor de P y Q cuando de antemano, yo sé que Q es verdadero, ¿cierto? Sí. Porque en realidad ahí ocurre la propiedad de que yo tengo algo o verdadero, o sea, algo y verdadero, me va a quedar el algo, siempre, el algo. Y eso está en la, recuerdo de pasado, página 6 del apunte, ¿cierto? Entonces, una vez que yo sé que tengo esto, tengo que pensar bien qué es lo que yo quiero probar. ¿Dónde yo quiero que esté? Yo quiero que esté en B, inter, f de E, ¿cierto? Y yo llegué a que I estaba en B. Hasta ahora vamos súper bien, ¿o no? Porque acabamos de formar el conjunto B, ¿o no? Sí. Pero ahora lo que me faltaría en realidad sería formar el f de E. Pero pensemos un poco en realidad qué me están diciendo con eso. ¿Eso no es como camuflado una verdad absoluta? Es el conjunto universo, ¿no? Es el conjunto universo, ¿cierto? Entonces, si yo soy la imagen de alguien, porque eso soy yo, el I es la imagen de una función f. Si yo soy la imagen de alguien, en particular, voy a pertenecer al conjunto universo, o sea, al conjunto de todas las imágenes, ¿no? Sí. ¿Puedes repetir lo que me perdí, por favor? Sí, repítelo, por favor. Nosotros llegamos a un momento a que I pertenece a B. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Ya, una vez que yo tengo que el I pertenece a todos los B, que es esta parte de acá en realidad, porque yo tengo que B inter FE. Yo tengo que I pertenece a todos los B. Tomé un elemento acá y llegué a que está en B. Me falta ver que está acá en realidad. Pero veamos lo siguiente. Veamos que, en realidad, yo trabajo con un F de alguien. Soy un I perteneciente a un F de alguien. Como soy un F de alguien, soy la imagen de un conjunto, en particular del conjunto F de 1 de B. Pero en realidad soy la imagen de un conjunto. Como yo soy la imagen de un conjunto, voy a estar siempre en las imágenes de todos los conjuntos, porque f de E es el conjunto universo, y f de E va a ser la imagen de todos los conjuntos posibles. Si yo vivo en el conjunto f a la menos 1 de B, en particular voy a estar en la imagen de todos los conjuntos posibles, ¿o no? Porque esto es un conjunto. Ya. ¿Todo bien con eso? Sí, o sea, sí. Y una pregunta. Entonces, lo que yo puedo decir acá es en realidad que también el I va a pertenecer a la imagen, de E. ¿Por qué puedo decir eso? Porque si yo sé de antemano que Q siempre es verdadero, el P va a ser equivalente al P y Q. ¿Por qué? Porque si esto es verdadero, en realidad solamente me queda el valor de P. Eso es una propiedad de la página 6 del apunte, porque estamos trabajando con proposiciones lógicas.
Entonces, en este caso, como yo sé que el Q siempre es verdadero, porque el I, por cómo me lo definí, va siempre a pertenecer a la imagen de alguien. Va a ser la imagen de un conjunto. En particular va a ser la imagen de todos los conjuntos. Porque el E es todos los conjuntos posibles, porque es mi conjunto de referencia. Este sería como el P, esto sería como el Q. ¿Se entiende bien? Sí, Pato, yo tengo una duda Sí. que para partir como este tipo de ejercicio y el anterior siempre es bueno como tomar una variable arbitraria. Sí, siempre que tú quieras probar estos tipos de problemas de igualdades, tú dices lo siguiente: me tomo un elemento arbitrario en el primer conjunto y voy a ver cómo se comporta para llegar al segundo. Pero eso es importante, el elemento debe ser arbitrario. Claro, eso es cuando trabajamos igualdad en conjuntos de imágenes y de preimágenes, ¿cierto? Sí, exacto, porque recuerda que eso son definiciones. Como son definiciones, son en realidad equivalencias. Ya, gracias. Pato, Dime, no entendí muy bien lo último porque la verdad es que el internet se me cayó. tranqui, no te preocupes, voy a hacer una recapitulación rápida. Pero, oye, por si acaso, para los que son de la sección 7, yo hablo muy rápido, pero muy rápido. Entonces, si voy muy rápido, díganme como, oye, va muy rápido. Yo creo que los cabros de mi sección están acostumbrados, pero yo hablo muy rápido, así que igual párenme si hablo demasiado rápido, ¿sí? Ah, pero la Javi igual habla rápido, listo, chao. Ya. Entonces, Un buen argumento. buenísimo el argumento. Yo quiero probar una igualdad de conjuntos, ¿cierto? Como quiero probar una igualdad de conjuntos, yo voy a decir ya, me voy a tomar un elemento arbitrario en el primer conjunto y voy a ver si está en el segundo. Pero a priori voy a hacer como una inclusión, porque es una igualdad. Voy a hacer la inclusión hacia un lado y la inclusión hacia el otro lado. Pero en realidad, yo voy a tomar un elemento en este conjunto de acá, que sería el f de f menos 1 de b. Por definición de imagen, yo sé que va a existir un x, al que f de menos 1 de b va a cumplirse que f de x es igual a y. Eso es por definición de imagen, por lo cual va a ser una equivalencia. Luego de eso, por definición de preimagen, yo sé que todo lo que está abajo, abajo de la menos 1, el f va a pertenecer al conjunto que yo estoy evaluando. En este caso, va a ser que f de x va a pertenecer al b, y eso va a ser equivalente. Aún sigo haciendo referencia al x, y el x hace referencia al y, que es el y arbitrario que me tomé en el comienzo. Por lo tanto, todo hasta ahora está bien definido. Luego de eso, ¿qué voy a poder decir yo? Voy a utilizar la igualdad que me da mi relación de hacer imagen de alguien. Mi igualdad me dice que existe un x al que se cumple esta relación de acá, porque en realidad yo soy un elemento y que pertenece a la imagen de alguien. Por lo tanto, yo voy a tener esta igualdad, que el f de x va a ser igual a y. Existe el que me cumple esta igualdad. Yo sé que existe. Entonces yo puedo decir que f de x es igual a y, lo reemplazo, y luego digo a que y pertenece a b. Pero en realidad yo tengo que ver ahora lo que yo quería probar. Lo que yo quería probar era que B inter f de E, siendo E el conjunto universo o de referencia, va a cumplir la igualdad. Yo sé que I pertenece a B, y el elemento arbitrario que me tomé en el comienzo es I. Por lo tanto, me quedaría solamente ver que el I pertenece a f de E. Pero ahora tenemos que recordar lo siguiente de proposiciones lógicas. Si yo tengo la proposición lógica con un valor de verdad, P, eso va a ser equivalente en valores de verdad a P y Q cuando yo sé de antemano que Q siempre es verdadero, ¿cierto? ¿Y cómo definí yo el I? El I es un elemento en la imagen de un conjunto particular. Como soy la imagen de un conjunto particular, siempre, pero siempre voy a pertenecer a la imagen de todos los pinches conjuntos, en particular el conjunto que yo diría, ¿o no? Entonces, yo puedo decir entonces que I pertenece a B y que I pertenece a f de E, lo cual por definición de proposiciones lógicas llevada a teoría de conjuntos va a ser que I pertenece a B inter f de E, siendo estos conjuntos. ¿Y qué ocurre? En realidad yo llegué ahora a través de puras equivalencias de un conjunto al otro. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo el f de f a la menos 1 de B, subconjunto de B inter f de E, y también I, voy a tener el f de f a la menos 1 de B, subconjunto para el otro lado, subconjunto de B inter f de E. Por lo tanto, voy a tener la igualdad. ¿Se entiende bien eso? Sí, Pato. Oye, tengo una última duda. En el segundo paso que hiciste después de usar la definición de imagen, es la definición de preimagen, ¿cierto? Claro, de acá, sí, perdón. El f de x pertenece a B. Sí, perdón por no darlo, esto es definición de preimagen. Ah, ya. Gracias. Gracias por recordarme. Pato,
Cuando comienzo a hacer los pasos de regreso, ¿cómo consigo decir que I pertenece a B? Es equivalente a decir que f de x pertenece a B porque aún no llego al paso en donde digo esa equivalencia. O sea, en donde hago esa relación. ¿Cómo? Cuando empiezan los pasos de regreso, este paso de Sí, acá sí lo tienes. Este paso de ¿Mm? acá sí lo tienes. ¿Por qué? Porque nuevamente hace llamado a la definición de imagen. Recuerda que la definición de imagen me dice que existe un X tal que se genera esta relación. Solamente me interesa. Y cuando yo paso de acá a acá, yo sé que voy a tener esta relación de antemano, porque sí que va a existir este X por ser la definición de imagen de alguien. Y esto de acá también va a ser la imagen de alguien, f de X. Es la imagen de alguien. De hecho, es la imagen de todos los X viviendo en un conjunto de dominio. Entonces yo voy a tener la equivalencia. Recuerda que como lo voy probando con pura igualdades, no es necesario escribir los pasos de vuelta, porque ya lo señalaste que son puras, son puras equivalencias. Entonces tienes la ida y tienes la vuelta, y una doble implicancia al tiro. Pato, Dime. y antes de trabajar la expresión, uno puede eliminar la intersección por neutralidad de conjunto de referencia y quedar solamente con el B. Antes, sí, Antes de hecho, trabajar no, todo. Sí. sí, no habría ningún problema en realidad porque no es una información, pero ojo, eso lo puedes hacer solamente porque tu función está bien definida. Debes bien definir tu función ya de antemano, porque yo no la tenía definida. En ningún momento dije f va de acá a acá o algo, ¿no? Sí, entonces, si yo tengo mi función definida, ahí puedo hacerlo. Y claro, en realidad, como solamente trabajo con la función f, no hay ningún problema. Pato, gracias. O sea, no sé si ese es todo el enunciado, o sea, solamente te dicen que B es un conjunto de F. Dame 20 segundos, déjame ver el enunciado. Acá. Ese es el enunciado en realidad. Ya. Ah, pero recuerda que esta es la parte B de la P2, entonces tiene de antemano otra cosa. Ah, vale. Tiene de antemano el G va de F en G y F va de, pero solamente ocupamos F. Ya, gracias. Ya. Pato, Chicos, tengo otra duda. dime. Ya bueno, sí, ya, la última. No te preocupes, todo que hay. Que, por ejemplo, podría, antes de usar la definición de imagen, la definición de preimagen y después la de imagen, ¿o no? No estaría bien. No estaría bien, pues, porque en realidad lo último que yo tengo, por orden de composición de funciones, es la imagen. Entonces no puedo ocupar la definición de preimagen todavía. Yo no tengo preimagen en ningún conjunto. Esto es solamente un conjunto. Yo tengo imagen de un conjunto. Luego de eso yo llegué a que en realidad donde yo pertenecía era una preimagen. ¿Verdad? Sí. Pero de antemano no lo sé. ¿Pato? Dime. ¿Se podría afirmar que B es subconjunto de imagen de E? Que B es subconjunto de imagen de E. A ver, espera. Imagen de E. No, habría que hacer una relación entre E y B que habría que definir, pero en realidad tú sabes que el E es todo tu conjunto de dominio. Entonces yo sé de antemano que cuando yo evalúo en esos elementos ya estoy contemplando los B, porque yo ya trabajé con el E que es el elemento de dominio. A priori la función está bien definida, es una función de E en F. Por lo tanto, los valores que yo voy a estar tomando van a estar bien definidos, que serían los valores que estoy tomando en este caso. Pero recuerda que el B tiene que ver con el conjunto de llegada. La función va de A en B. Entonces, ojo ahí que la relación tiene que ser con el F. ¿Sí? Ya. Chicos, entonces, probamos el P1 y el P2. Voy a compartirles pantalla ahora desde acá para organizar lo que sigue. Ya. Denme un segundito, déjenme sentarme. Dime, que estoy viejito. ¿Cómo justificaría el último paso cuando ocupaste preposiciones lógicas? Al tiro te digo, dame 2 segundos. Por identidad de tautología básica, página 6. Ya, muchas gracias. Se llama identidad de la propiedad, ¿ya? Que eso se utilizó. A ver, ya, voy a compartirles pantalla. ¿Qué pantalla les comparto? Supongo que esta. Ya, están viendo una pantalla, ¿cierto? ¿Qué están viendo ahora? Un proyecto Tu pantalla. Pero espérate, ¿están viendo la auxiliar? ¿Esa?
Sí, Sí. el ex. Sí. Ya, también Paco, enunciado, Paco. ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso? Sí. Ya, perfecto. Ok. Viendo el enunciado, hicimos la P1 y un ejercicio adicional en la P1, que sería esta parte de acá, sería este ejercicio de acá. Y, este ejercicio de acá ya. Este también es otro ejercicio, pero en realidad es netamente argumentos similares, fue similar al otro que ya había hecho en realidad. Recuerden que para la inducción vamos a tener varios tipos de ejercicios, y eso es importante que los manejen todos. Háganse un par al menos antes de hoy día acostarse, no se acuesten tarde igual, y cositas así. Quería hacer igual este ejercicio, pero por el tiempo no vamos a alcanzar. Pero, a ver, es parecido al TPA1. El TPA1 yo sé que varios de acá no lo dieron, al menos 100. Entonces, les voy a mandar el link del TPA1. La idea es que ustedes lo intenten después como aparte y pueden ver después el video del feedback. Porque este ejercicio se hace muy parecido, de hecho muy, muy, muy parecido. ¿Sí? ¿Les parece? Ya, dame un segundito. Voy a buscar el acá. Ya. ¿Por qué está descargado? Bueno, ya. Este de acá. Ahí se los voy a mandar. ¿Les puedo subir como archivo al chat o no? Creo que no. Se supone que sí. Ya. Voy a intentar hacer eso. Si falla rotundamente, espérenme. Ya. Ahora eso de acá. Y yo debería poder. ¿Dónde está el chat? Ya. No, no se puede, una gran estafa. Pero bueno, les voy a mandar el link. ¿Está en material docente? ¿Lo Sí, subiste? está en material docente. Todo está en material docente, todo lo tengo terriblemente público, y los enlaces también, el canal de YouTube también, todo. Ya, Ya, eso. bacán. Ya chicos, ahora nos vamos a tomar un descanso. El descanso va a ser de exactamente... ¿les tinca 10 minutos? ¿Está bien? Buenardo. ¿Les tinca 10 minutos? ¿Sí? Buen harto. Ya, mientras, para los que no son de la sección, les voy a dejar un datito, que los demás yo creo que ya lo vieron, pero a los demás igual se los voy a dejar, que va a ser esto de acá. Esto de acá, que es un video que preparé en realidad de cómo abarcar el control de los principales errores y qué cosas no hacer, y espero que les sirva. Eso de ahí sería. Eso lo pueden ver después en su tiempo libre, si de hecho es un video como de tiempo muerto, así como que no tienen que matraquear nada, tienen que solamente ver el video. Y les va a servir, tiene consejos, tiene tips, espero que les sirva harto. Nos vamos a juntar exactamente a las 4:32, ¿ya? A las 4:32 y vamos a comenzar el TPA ahí. ¿Qué es el TPA? El TPA es una prueba de 30 minutos que ustedes la van a hacer, después me la envían en PDF, yo la reviso rápidamente y después hacemos la corrección. Dime. Que ese video de Instagram a mí me lo mandó un amigo, yo soy de la sección 7 y lo mandé por el WhatsApp a mi sección, por si acaso. Ya, Ayer. bueno, bacán. Sí, en realidad, mientras más personal les sirva, yo feliz, no hay ningún problema. ¿Cómo mandan los archivos? Los archivos yo les voy a pasar un formulario de Google. Y en el formulario de Google ustedes pueden subir los archivos ahí, ojalá en PDF. A los que son de la sección les abrí una tarea, ya donde pueden subir su archivo. Pero en realidad lo pueden subir a cualquiera de los dos y no tengo ningún problema. Los que son de mi sección, me interesa que lo tengan en mi sección como para yo tener un catastro de quién está respondiendo qué cosa o cosas así. Pero eso, eso. Estamos en pausa, así que voy a desaparecer un poquito. Los dejo, voy a dejar la sesión abierta, voy a cortar el video.